Muy bien, chicos, chicas. Déjenme acabar de ver que se conectan sus compañeros. Bien. Muy bien. Comparto la pantalla de una vez. Ok, entonces vamos con lo de primeros auxilios, chicas y chicos. Fátima Pérez sí llegó, luego. Ok, ver. Diana. Internet. Muy bien, entonces, ¿quién me puede decir o volver a repetir la definición de primeros auxilios? ¿Quién dice yo? Yo, Uy, ¿quién me habló? Alexandra, Dígame, Alexandra. son los cuidados o la ayuda inmediata temporal y necesaria que se le da a una persona que ha sufrido un accidente, enfermedad o agudización de esto hasta la llegada de un médico o profesional paramédico que se encargará solo en caso necesario del traslado a un hospital. Ok, Alexandra. Entonces, ¿quién hace los primeros auxilios? ¿Qué persona podría o quién puede hacer los primeros auxilios? Cuénteme, Alexandra. Pues cualquier persona que sepa de los, pues lo que se puede hacerlo, de lo que se tenga que ayudar, que tenga conocimiento. Ok, perfectamente bien. Entonces, cualquier persona, sea el que vende verduras, de un herrero, el maestro, quien sea, puedas realizar precisamente primeros auxilios siempre y cuando, como dijo Alessandra, tenga el conocimiento previo de todos los primeros auxilios. No nos podemos aventar a hacer unos primeros auxilios si no tengo ni el conocimiento. No es un conocimiento extenso, como si fuéramos enfermeras o médicos, ¿verdad? Pero sí por lo menos tener así las nociones más básicas para poder nosotros realizar este tipo de primeros auxilios. Y es el primero que llega a la escena. Puede ser que yo llegue a la escena y no sepa primeros auxilios, pues no puedo ayudarle, ¿verdad? En lugar de, como dijo ahorita Alessandra, si yo no sé y yo lo hago, entonces puedo poner en riesgo tanto la vida del paciente, la vida de la persona, como mi vida, ¿verdad? O pues puedo hasta llegar a matar al paciente si no sé esos primeros auxilios, ¿sale? Entonces, vuelvo a repetir el concepto de la otra vez que estábamos viendo, pues son todas aquellas medidas o acciones que se realizan el auxiliador o el socorrista en el mismo lugar donde ocurrió el accidente, ya sea por una enfermedad súbita o agudizada, como también nos mencionó ahorita Alessandra. Muy bien. Entonces, estoy anexando a sus compañeros. Y bueno, con material prácticamente improvisado hasta la llegada del personal especializado. Cuando llega el personal especializado, ya se llaman actividades básicas de reanimación. Digo, no quiere decir porque el paciente ya murió, porque se está muriendo, ¿verdad? Pero son acciones básicas de reanimación que se dan. Y bueno, hay básicas y avanzadas. Que bueno, eso lo vamos a ir viendo poco a poco durante el temario de primeros auxilios. Decíamos la vez pasada, pues la diferenciación entre una emergencia y una urgencia, ¿verdad? La emergencia pues implica el riesgo de vida que requiere una atención pues médica inmediata y la urgencia pues sí requiere una atención, no implica un riesgo de la vida, pero sí hay que tener la atención. Y bueno, de ahí tenemos precisamente enfermedades, perdón, crónicas y enfermedades crónicas o enfermedades agudizadas o enfermedades crónicas agudizadas. Yo puedo tener diabetes y está mal controlada y en algún momento se puede agudizar esa enfermedad, sí, se me puede subir mucho el azúcar o se me puede bajar mucho el azúcar y entonces se agudizó mi diabetes, que puede ser una emergencia o una urgencia dependiendo si corro riesgo a mi vida o no. ¿Sabe? Entonces también hay que diferenciar esa parte. Puede, por ejemplo, los epocosos, los de enfermedad pulmonar obstructiva crónica,
¿Se puede agudizar? Sí, porque le puede faltar el aire. Entonces hay que hacer algunos métodos socorristas en ese momento para que no haya una dificultad respiratoria y pues el paciente se me vaya a morir. Dentro de los manuales que ustedes, digo, les pasé 3 manuales que ustedes pudieron checar para la tarea, hay una definición importante y de hecho hay un curso allá en Secretaría de Salud que se llama el primer respondiente. No sé si lo conozcan. Ay, alguien me mandó un mensajito por aquí. Profe, no puedo prender la cámara, soy que se desconfigura. Creo, aunque es así. No se preocupe, déjenme anotarlo rápido. Cilia, cámara no. Muy bien. Valentina. ¿Alguien me puede decir cuál es la definición o a qué se refiere o qué entendieron por primer respondiente, chicas y chicos? ¿A qué se refiere primer respondiente? ¿Quién me dice? Que es la primera persona que decide participar en la atención a cualquier lesionado o a la persona que tuvo el accidente. Ok, muy bien, efectivamente. Yo tampoco no puedo prender, se traba mucho mi teléfono. Sí, Adolfo, no se preocupe. Ok, efectivamente, Lupita, creo que fue la que me respondió, si no más sé. Efectivamente, es la primera persona que llega y es el que va a responder primeramente al auxilio del paciente o de la persona. Bueno, yo les hablo de paciente porque somos pacientes, ¿verdad? Pero de la persona que esté lesionado. Entonces, la que va a decidir, la primera que va a decidir en participar. Pero vuelvo a referir, si yo llego y no sé nada de primeros auxilios, pues no puedo ser primer respondiente, ¿verdad? Pues mejor espero a que alguien lo sepa y yo le puedo ayudar en todo caso. Si no, pues nada más me quedo como espectador y de elegidos. Entonces, puede o no ser un profesional de la salud, ¿vale? Por ejemplo, yo sí estoy certificado como médico por RCP básico y avanzado, pero también estoy certificado como primer respondiente. Entonces, pueden ser las dos cosas al mismo tiempo, sí, porque puedo ser profesional de salud o puedo ser cualquier persona X, pero también puedo ser primer respondiente, ¿vale? Puede ser encargado de evaluar la escena, porque es uno de los primeros pasos, evaluar la escena. Y les mencionaba la clase pasada, primero yo, después yo, y después yo, ¿sale? ¿Por qué? Porque si la escena donde se lesionó el paciente o está teniendo un ataque agudo no es una zona estable y que pueda correr riesgo no solamente el paciente, sino también yo, entonces mejor ni me acerco o veo la posibilidad al momento de evaluar la escena de poderlo ayudar o cómo ayudarlo desde lejos, ¿sale? Porque si no, en lugar de que rescaten a dos o en lugar de que ayuden perdón, que rescaten a uno y que ayuden a uno, van a tener que ayudar y rescatar a dos, ¿sale? Entonces es muy importante esa parte. Revisión del lesionado. Una vez que yo ya evalué la escena, me voy a revisar al lesionado, ver qué lesiones tiene para ver dónde voy a empezar o cómo lo puedo ayudar a él y ver si tengo que inmovilizarlo, no moverlo o qué le hago. ¿Vale? Y bueno, activar el último paso, pues es activar el servicio médico de urgencias o de emergencias. Eso es parte de la cadena o los eslabones importantes del primer respondiente o de primeros auxilios. De hecho, hay dos tipos de cadenas dentro del área de primeros auxilios. La primera es de primeros auxilios y la segunda es de RCP. Son muy parecidas, solamente que hay una diferencia entre una y otra y eso lo veremos en el tema de RCP. Bueno, aquí es muy importante pues la rapidez con la que el paciente reciba una atención adecuada. Entre más rápido nos ayudemos a nuestro paciente a recibir esa atención, mayormente podemos salvar al paciente y que no tenga complicaciones posteriores o que no muera el paciente, ¿sale? Entonces aquí pues vamos a delimitar la magnitud del daño y un pronóstico de supervivencia y de secuelas que pueda llegar a tener. Por ejemplo, si el paciente se está ahogando, pues entre más minutos pasen, más segundos pasen en que el paciente se ahogue, pues mayor repercusión podremos tener en el cerebro. Lo mismo pasa si un paciente le da un paro cardíaco, un infarto o que tengamos nosotros que hacer maniobras de reanimación, entre más pase el lapso de tiempo, pues entonces el paciente puede llegar a tener secuelas neurológicas importantes durante su vida. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Revisar, llamar, atender y hacer nuestro RCP o nuestra atención integral primaria, ¿sale? Si nosotros sabemos hacer RCP, pues ya la hicimos y pues podemos ayudar en todo caso a el paciente en situación de. Entonces, este es el primer respondiente. Comúnmente el primer respondiente puede llamar si es que llega al inicio de la escena
y no hay nadie, pues llama a los servicios de urgencias. Pero y si no, si llega el primer respondiente y está toda esta multitud chismosa, ¿ustedes qué harían? ¿A qué se basarían? ¿Llamarían al servicio de urgencias o atenderían al paciente? ¿Qué harían, chicas? Chicos. Pues yo de mi parte atendería primero al paciente. Ok. ¿Quién más? Aparte de Lupita. Pedir Ay, espacio, ¿no? pedir espacio, dice Viviana. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más harían? Cuéntenme. Tienen aquí una persona desmayada. Tienen aquí todos los Yo, chismosos. profe, bueno, no sé si esté bien. No, usted dígalo. Bueno, primero es pedir espacio. Luego, Ok. ya si está una persona ahí, pedirle de favor que ella llame en lo que yo, pues, checo al paciente. Ok. Y irle pasando la información, porque creo, bueno, preguntan qué es lo que pasó y así. Y es como la comunicación entre la persona que se le pidió de llamar y checar al paciente y ir diciendo las cosas. Ok, muy bien. Sí fue Cari, ¿verdad? Nomás dígame si sí o no. Ay, sí. Ok, perfecto, Cari. Efectivamente. Entonces, digo, no es, digo, quiero que ustedes me digan su opinión o me digan lo que ustedes saben o leyeron. No es que estemos mal, aquí las opiniones todas son buenas, por eso estamos aquí en primeros auxilios para aprender, ¿sale? Entonces, efectivamente, todas son buenas. Efectivamente, primero me voy hacia el paciente. Bueno, primero analizo la escena. Después de analizar la escena y ya me acerqué, pues entonces ayudo a mi paciente, como dijo Lupita, ¿sale? Le pido espacio, como dijo Viviana, efectivamente, pido espacio, porque si no, no voy a poder maniobrar, no voy a poder ayudar, y pues nada más están los chismosos, como por ejemplo, hay que riéndose, acá sorprendida, acá nada más viendo, entonces pues pido el espacio. La tercera cosa, como nos dijo Cari, si yo veo algún chismoso, y obviamente todos los chismosos deben de tener por lo menos un teléfono, entonces le digo le digo a alguien, específicamente, aunque no me sea su nombre, tú el de la camisa verde, el de la playera gris, el de la blusita rosa o morado, por favor llamen al 911, en este caso aquí en México es el 911. Entonces, usted, el de la blusita rosa, llame el 911. ¿Sale? ¿Por qué? Porque si yo todavía me distraigo en esta parte que yo está bien, digo, si llego yo primero, pues antes de analizar, bueno, analizo al paciente y llamo, porque estoy yo solo, ¿verdad? Si estoy en mi casa, pues veo al paciente, veo a mi familiar y ya después llamo, ¿qué creen? Tengo una persona tal, y le sucedió tal cosa, ¿sale? Entonces, eso es lo que voy a hacer yo en esta parte. Entonces, las tres que participaron, efectivamente, las tres tienen muchísima razón complementando su información, ¿sale? ¿Qué importancia tienen los primeros auxilios? Bueno, obviamente la evolución posterior del accidentado puede significar la diferencia entre la vida y la muerte, entre las consecuencias que puedan pasar y las secuelas que pueda tener su paciente con el lapso que podamos dejarlo. Si se desmayó, bueno, tal vez se pegó en la cabeza, entonces si no revisamos rápidamente, si hay un sangrado externo que podamos nosotros detectar, si no lo detectamos a tiempo, pues puede tener consecuencias en su vida o hasta la muerte llegar mi paciente o mi familiar en todo caso. Los objetivos pues es conservar la vida, obviamente para eso sirven los primeros auxilios, la conservación de la vida, evitar complicaciones físicas y psicológicas, como les comentaba la vez pasada. También hay urgencias psiquiátricas que tenemos que atender inmediatamente, porque también puede haber una emergencia, una urgencia psiquiátrica que pueda también dañar su vida, como por ejemplo los pacientes que tienen alguna enfermedad psiquiátrica que puedan llegar a suicidar, ¿sale? Por ejemplo, la depresión, que es una enfermedad psiquiátrica importante, pues se pueden suicidar y si yo lo estoy viendo que se va a cortar las venitas, pues es importante ir rápidamente, pararlo tal vez de alguna forma para que no pase algo más y pues llevarlo inmediatamente al médico o pedir pues ayuda al 911. Y bueno, asegurar el traslado adecuadamente del accidentado hasta un centro asistencial. Los primeros auxilios o el RCP básico inicia desde que yo veo al paciente, evalúo la escena, analizo al paciente hasta que llegan precisamente los expertos en toda esta parte que son paramédicos, enfermeros, médicos, hasta ahí terminan mis primeros auxilios para mí. Obviamente puedo llegar a quedarme allí para alguna ayuda y cerciorarme pues que se lo lleven al nosocomio al cual va a ser atendido. Pues hasta ahí terminan mis primeros auxilios. Y esos son los objetivos importantes de esta parte, ¿sale? En los documentos, creo que en el que venía del Distrito Federal, si no me lo recuerdo, mencionaba precisamente el sistema médico de urgencia. Aquí el mecanismo, pues procedimientos por medio de los cuales se tiene que atender una emergencia.
se encarga pues de la ayuda física, psicológica y humana hacia quien va hacia nuestro accidentado o a nuestro paciente. Y bueno, se activará inmediatamente después de la revisión inicial, ¿sale? Entonces, ¿qué es el 911 que hoy conocemos aquí en México? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el ciclo en esta parte? Bueno, tenemos pues el accidente, tenemos el testigo y puede ser nuestro primer respondiente. Después de eso, pues la llamada. Una vez que llamemos, nosotros seguimos con nuestro paciente, pero llega la ambulancia. Después de la ambulancia, ellos dan la atención secundaria, posterior a mi atención primaria que yo hice, el traslado. Si requiere hospitalización, pues su hospitalización de nuestro paciente, su recuperación del material y el regreso a la disponibilidad. Es decir, ya cuando sana nuestro paciente. Entonces, es como el círculo al cual va a seguir con todos esos elementos del sistema médico de urgencia. Y tenemos el PAS, que lo vamos a ver en una clase, la siguiente clase, solamente aquí se los puse un poquito resumido, que bueno, el PAS, proteger, aquí que vamos a proteger, pues al accidentado y a mí mismo. El A, que es avisar, es decir, activar el sistema de emergencia, y la S, que es socorrer, aplicando los conocimientos de primeros auxilios hacia el paciente, hacia la víctima, hacia el accidentado. Entonces, esos son los elementos importantes que después los vamos a desglosar en otra clase del PAS. Entonces, es importante que nosotros nos sepamos ese PAS, proteger, avisar, socorrer. Ay, perdón. Muy bien, entonces, las características del auxiliador. Bueno, ay, perdón. Tener unos conocimientos básicos de lo que vamos a hacer. Apartar a los curiosos, como nos dijo ahorita Cari, y también Viviana, creo que fue lo que nos dijo. Evaluar el lugar antes de actuar. ¿Sale? Proteger contra los riesgos biológicos. Actuar con tranquilidad y rapidez. Tranquilizar al herido. Evitar mover al accidentado. Limitarse a las actuaciones indispensables. Mantener al herido caliente y evitar dar de comer o beber al herido. ¿Sale? Entonces, esas son las características que tiene que tener el auxiliador, el primer respondiente o el socorrista. ¿Alguien me las puede explicar en general? ¿Por qué son importantes estas características, chicas? ¿Quién dice yo? ¿Quién me quiere explicar? ¿O qué otras características ustedes crean que son importantes de un socorrista o un auxiliador? ¿Quién dice yo, chicas? Vale, se me atravesó aquí en la cámara. Cuénteme. Bueno, pues para que puedas ayudar a ser el primer respondiente, pues debes de tener conocimientos, si no, pues no actuar. Los curiosos es porque, por ejemplo, a veces no se sabe si a la persona le falta el aire o en lugar de ayudar estorba, ¿no? Okay. Evaluar antes de actuar. Bueno, ahí se ve si se puede mover o todo, porque, por ejemplo, a lo mejor en un accidente automovilístico, hay personas que a veces echan sangre por la boca o así, pueden ahogarse, entonces ponerla, dependiendo, es cómo esté el accidente. Okay. Actuar con tranquilidad y rapidez. No, sí, eso es importante porque, por ejemplo, si tú estás nervioso o no sabes qué hacer, en lugar de ayudar, vas a empeorar la situación. Y rapidez, bueno, dice que se tiene que actuar en los primeros 10 segundos, analizar cuál es el problema, cuáles son las heridas, lo que tiene el paciente y si tiene pulso. Okay. Tranquilizar al herido. Por ejemplo, hay casos de que a lo mejor el accidentado está en un trauma o en un shock por lo que está pasando y eso pues altera su frecuencia cardíaca y lo que conlleva. Ok, muy bien, vale. Gracias. ¿Quién más quiere participar con esta diapositiva, chicos? Chicas. Escojo a quien se me atraviese la cámara. Yesenia Godínez, ¿qué me puede complementar de lo que nos acaba de decir Vale, que estuvo bastante bien?
Bueno, también podría ser ser paciente, ¿no? Ujú. Bueno, paciencia, principalmente sería un punto que yo agregaría ahí para poder ayudar a la persona. También sería Muy bien. mm, pues tener conocimiento de lo que voy a hacer. Y tener otro punto sería tener sentido, pues, qué es la responsabilidad para poder atenderlo. Ok. Muy bien, perfectamente bien. Entonces, gracias, Yesenia. Muy bien, entonces, precisamente toda esta parte que ustedes mencionan, bueno, lo que mencionó Vale y lo que mencionó Yesenia, y lo que nos estamos viendo en la pantallita, pues es bastante bien, ¿sale? Entonces, no vamos a limitarnos solamente a las actuaciones, tenemos que responder en los 10 primeros segundos, si se puede, pues antes del primer minuto responder hacia el accidentado, ¿sale? Si nosotros no tenemos el conocimiento, no nos acercamos, si tenemos poco conocimiento, nos podemos acercar. No hay que mover al accidentado en caso de que sí corra peligro, obviamente sí hay que moverlo, hay que ver las condiciones del paciente y pues moverlo rápidamente, pero si no, no hay que moverlo porque pues puede suceder alguna otra cosa, porque pues prácticamente lo revisaríamos muy rápido al paciente. Mantener calientito al paciente, sí, porque a veces un accidentado puede bajarle la temperatura y podemos tener alguna otra complicación. Y pues obviamente, como dice aquí el último punto, evitar darle de comer o beber, aunque nos pida, no, porque se puede broncoaspirar y si se broncoaspira el paciente, pues ya valió, se va a morir. ¿Vale? Entonces, hay que tener bastante cuidado con este último punto y también con el no mover al accidentado en caso de que si corre peligro de riesgo su vida, él y yo en el evento o en el accidente, sí lo podemos nosotros movilizar. Y bueno, esta es la cadena precisamente de supervivencia del primeros auxilios, porque les digo que en RCP hay otra cadena de supervivencia. Entonces, evaluamos la escena, activamos el sistema de emergencia, en este caso pues es 911, no encontré otra imagen más bonita, brindar los primeros auxilios y el traslado. Hasta ahí nos vamos a quedar y hasta ahí termina precisamente los primeros auxilios como primer respondiente al cual yo voy a hacer el efecto a mi accidentado. Muy bien, entonces vamos a ir describiendo un poquito esta cadena. El primer eslabón pues es determinar los posibles riesgos del escenario, evaluar dinámicamente el escenario donde ocurrió el accidente. Vamos a implicar la seguridad ante todo yo, bueno, las 3T, que sería primero yo, después yo y al último yo, ¿sale? Entonces, antes del paciente soy yo. Si yo corro riesgo, ni me acerco. Yo sé que corre riesgo el paciente, que quiero ser el superhéroe para poderlo salvar, pero si en lugar de volverme el superhéroe me voy a volver otro accidentado más, pues entonces no vale la pena, ¿sale? Entonces, por ejemplo, ahora con lo de los sismos, si nosotros queremos salvar a alguien, pero no tengo ni la capacidad ni el conocimiento, y si pongo más en riesgo, como les dije, en lugar de que salven a uno, van a tener que salvar también a mí, nada más por mi prudencia de querer salvar a alguien sin el conocimiento, pues entonces va a estar mal. Entonces siempre yo, antes yo y después yo. Se evitan nuevos accidentes si se señalan en el lugar del accidentado. Si solo hay un peligro inminente para el accidentado, se desplaza manteniendo recto el eje de la cabeza, cuello y tronco. Es decir, si yo donde estoy corre riesgo el paciente y corre riesgo yo, pues lo evalúo rápidamente. Si vemos que no le pasa nada al paciente, entonces puedo agarrar y jalar al paciente manteniendo pues cuello, la cabeza, cuello y tronco rectos para poderlo deslizar y llevármelo a otro lado donde sí pueda yo atenderlo. No tengamos ningún problema, tanto él como yo. Entonces, esa es la primera eslabón, evaluar la escena, ¿sale? Muy bien. Aquí les puse 4 escenas diferentes. Entonces, Diana, haga de cuenta que ahorita no están los bomberos ahí, no hay nadie. Bueno, sí hay chismosos nada más. Descríbame usted el lugar del accidentado y, por ejemplo, su paciente está aquí. Digo, no estaba, imaginariamente lo vamos a ver que se encontrara aquí en este asiento de este automóvil. Descríbame su escena y qué haría usted. ¿Se acercaría, no se acercaría? Digamos que usted ya tiene todos los conocimientos de un primer
auxiliador. Primero me acercaría, ver, bueno, que no lo muevan ni nada. Ajá. Y después auxiliarlo, ver si lo puedo sacar o no, para Ok. no lastimarlo. Y, ¿qué más? Y pues, ¿Qué más? ¿Quién le quiere ayudar a Diana? Yo, Échele. bueno, también sería así igual como dijo la compañera, que era evaluar también si se puede sacar o no el afectado, ¿no? También podría ser uno de ellos, en dado caso de que sí, pues pedir ayuda para no lastimar más. Y en caso de que no, pues llamar al 911, dar a lo mejor datos de, bueno, no así como que decir es tal persona, sino dar como que masculino de tantos, más o menos aproximadamente años, sufrió lesiones en tal lado o así. Muy Y bien. pues eso sería lo principal. Perfecto. Muy bien. Entonces, primero vemos la escena, como nos comentaron ambas. Efectivamente, nos podríamos acercar. Bueno, no hay ningún incendio, no vemos líquido regado. Entonces, aparentemente, pues no corremos tanto riesgo. Vemos al paciente que no está, pues sí se destruyó aquí su carrito, pero no está atrapado ni nada. Entonces, lo podemos quitar si es que lleva el cinturón de seguridad, obviamente. Le retiramos cinturón de seguridad y nos los llevamos o lo podemos mover en todo caso si no tiene lesiones. Si no, lo dejamos ahí y nada más lo cuidamos hasta que llegue el sistema de servicio de emergencia, ¿sale? Si no le pasa nada o corre riesgo su vida porque puede llegarse a prender algo de acá, entonces con todo el dolor de nuestro corazón le quitamos el cinturón y nos los llevamos. Si somos fuertes y forniditos, nos los cargamos y nos los llevamos, ¿verdad? Si hay más de 2, pues le ayudamos a sacarlo y nos los llevamos rectamente. Y si no, pues como podamos, lo podemos sacar precisamente para que no vaya a pasar ninguna otra cosa y que si hay una amenaza de incendio, pues se pueda precisamente quemar nuestro paciente, ¿vale? Entonces, en este caso sí lo podemos hacer, sí. Si en todo caso vemos, al evaluar también la escena, vemos que hay varios pacientes y, por ejemplo, digo, suena feo, ¿verdad? Pero no llevó el cinturón de seguridad el paciente que se encuentra aquí en este asiento y pues se salió o quebró el cristal y se salió directamente hacia el toldo, vemos que nuestro paciente ya no tiene vida, porque como nos dijo Vale, hay que tomarle el pulso. Si nuestro paciente ya no tiene vida, pero el otro paciente que está del otro lado del copiloto tiene vida y es rescatable, pues aunque querramos salvar el cuerpo, digo, sería una buena acción, ¿verdad? Pero pues vemos a quién podemos salvar y a quién no, ¿verdad? Entonces, pues nos vamos con el paciente que sí está vivo y pues lo sacamos como tal, porque puede correr riesgo de que se incendie el carro. Si nos da tiempo y no hay incendio, pues podemos, pues en todo caso, quitar al cuerpo, pero si no hay vida, lo dejamos ahí, ¿sale? O por ejemplo, vemos que el paciente se salió de sus cristales y se fue para el otro lado, entonces, pues si lo podemos mover para que no pase nada, pues adelante, y si no, dejamos así la escena intacta y quitamos solamente al paciente que sobreviva. Recuerden que es pacientes que estén vivos y que podamos salvar. Pacientes que ya no están vivos, pues ya no hay ninguna necesidad de hacerles alguna otra cosa. A menos que sean potencialmente resucitables, sí. Si no, no. ¿Sale, vale? Muy bien, chicas. Creo que eso se nos acaba la clase a las 12:30. Entonces, recuerden que Zoom no me permite grabar más de 40 minutos, entonces nos desconectamos y nos volvemos a conectar, chicas y chicos, para las últimas 10 minutos, por favor.